Agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado, sí. Agradezco su bondad infinita que me ha hecho tan feliz. Yo no sé qué me hubiera pasado, dónde me encontraría hoy. Por su amor y su misericordia soy lo que soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora pienso que todas las cosas no son nada sin su amor, que todo lo que realizo es en vano si no es para el Señor. Es por eso que ahora le sirvo con todo mi corazón. No me importa si sufro, si muero, si es por su amor. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo
siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenos días, amada iglesia. Qué bendición poder seguir adelante en las cosas de Dios, de seguir aprendiendo la bendita palabra de nuestro Señor. Quiero invitarles que en este momento cerremos nuestros ojos y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, pidiendo la dirección de Dios. Padre que moras en los cielos, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te queremos rogar que en este momento tú nos ayudes a tener corazones sensibles. Gracias, Padre, porque hemos podido alabarte, porque hemos podido cantarte. Y ahora, Señor, queremos tener todos nuestros sentidos, Padre, dispuestos a escuchar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, límpianos de toda maldad. Y, Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Les animamos a seguir orando. Gracias a Dios, que Dios ha sido bueno, nos ha cuidado, nos ha fortalecido y también nos ha dado de comer, nos ha suplido de muchas necesidades. Dios es bueno, hermanos, así que sigamos firmes en Él. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a tomar como punto de partida para nuestra enseñanza este sermón, este versículo que conocemos y que estoy seguro, hermanos, que más de uno se lo sabe de memoria. Vamos a leerlo, dice así la bendita palabra de Dios. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es de ahí, hermanos, donde yo quiero compartir este tema en esta mañana. De ahí vamos a partir y le he titulado La vida nueva en Jesús. La vida nueva en Jesús. En este versículo nos enseña la palabra de Dios de manera muy clara que la vida vieja se ha quedado atrás. Qué importante es reconocer que los que hemos creído en Jesús, los que hemos entregado nuestro corazón a Jesús, debemos entender que Dios nos ha dado una nueva vida a través de su gracia y de su poder. Por lo tanto, la vida vieja quedó atrás y la nueva vida en Cristo debe de ser una realidad. La palabra de Dios nos da una porción donde nos enseña de manera clara y detallada de lo que es una vida nueva en Cristo. Es importante que nosotros estemos viviendo esa nueva vida. Si verdaderamente hemos creído en Jesús, hemos entregado nuestro corazón a Él y Él es el Señor de nuestras vidas, esta vida se tiene que reflejar. Y escucha esto, iglesia. No será por nuestras fuerzas, sino será por el poder de Dios que está obrando en nosotros. Es ahí que tú y yo tenemos el reto y el desafío de mostrar al mundo, de vivir una vida nueva en Jesús. Y espero que este estudio te ayude también para examinarte, para que tú afirmes hoy que realmente tienes una nueva vida. Nosotros tenemos que glorificar a Dios y Dios nos ha dado ese poder a través de su Hijo Jesucristo de vivir una nueva vida. ¿Qué bendición es esto? De veras que debemos valorar esto, que es una tremenda bendición, que Dios nos da la oportunidad de tener una nueva vida, vivir de una manera diferente. Ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias también en Efesios capítulo 4, del cual estaremos ahí basando nuestro estudio. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Ahí vamos a estar nosotros estudiando, y en esta porción, y en especial hasta el versículo 32, podemos ver características de lo que es la vida nueva, de lo que es un verdadero creyente. En estos versículos
Pablo nos exhorta a vivir la vida nueva en Jesús. Miren lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Podemos ver la exhortación de manera clara. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a vivir la vida nueva en Jesús. Una vida totalmente distinta al mundo. Y esta porción nos presenta la realidad de que podemos ser diferentes si verdaderamente somos hijos de Dios. La forma de cómo caminamos o vivimos, porque la palabra de Dios cuando dice que andéis, la palabra andéis significa caminar y está relacionado con nuestra forma de vivir. Es importante que tú y yo revisemos cómo estamos viviendo. Ahora, hay algo bien interesante en este versículo. Dice el versículo 17, esto pues, esta frase, esto pues, es importante para poder entender lo que Dios nos quiere decir en esta porción. Porque esa frase, esto pues, nos señala el contexto. Y el contexto nos da las razones contundentes del por qué debemos vivir una nueva vida. En la práctica, Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado y nos ha dado una nueva vida, pero esto sucedió por lo que Dios hizo en nosotros. Y es bien interesante cómo la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, 2 y 3 nos muestra, Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios ha hecho, y por eso él dice en el versículo 4, esto pues digo, por lo que Dios ha hecho, ahora tenemos la responsabilidad tú y yo de vivir una nueva vida. Y vamos a ver qué ha hecho Dios en nosotros. Vamos a ver un poquito el contexto para entender mejor este versículo. Vayamos por favor a Efesios 1, una hoja atrás, y leamos el versículo 3 al 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos ver que nuestras vidas han sido transformadas por Jesús. Nosotros, hermanos, por la pura gracia de Dios, tenemos perdón de nuestros pecados. Dios nos dice borrón y cuenta nueva, y tenemos la bendición de iniciar una nueva vida. Pero miren qué más dice la palabra de Dios en el contexto. Efesios 2:1 dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros sin Cristo teníamos una vida llena de pecado y por consecuencia estábamos muertos espiritualmente. Pero Cristo vino y nos resucitó y nos dio vida nueva. Mira qué más. Versículo 8 de capítulo 2, 8 al 10 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó por su gracia. Y sigue diciendo la palabra de Dios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Te leo, dice así. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, Dios llegó a nuestras vidas a través de Jesús. Dios cambió nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Y este versículo lo que nos está dando es una verdad celestial, es una doctrina que nos está diciendo que debemos valorar y entender la dimensión de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Perdón, hermanos. Y debemos nosotros entender eso.
Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Y entonces Pablo viene hablando de cosas doctrinales, de verdades celestiales que muestran lo que Dios ha hecho en nuestro interior, en todo aquel que ha creído en Jesús como el Señor de su vida. Y entonces, a partir del capítulo 4, Pablo va a comenzar a enseñar que esas verdades celestiales, si han sucedido en tu vida, se tienen que reflejar en una nueva vida. Y entonces mira cómo comienza el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y como veíamos en el versículo inicial, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que estos versículos nos muestran la verdad teológica y nos muestran que debemos vivir de manera diferente porque tenemos los recursos celestiales en nuestro interior. Dios nos ha transformado. Así que, como te decía, los capítulos 1 al 3 nos dan la doctrina y los capítulos 4 al 6 nos muestran la práctica de la vida nueva en Jesús. Iglesia, tenemos que estar conscientes, si Dios ha transformado nuestras vidas, si nosotros hemos creído, debemos ser diferentes. No por nuestras capacidades ni fuerzas, sino por el poder de Cristo Jesús que está en nosotros. Debemos vivir de manera digna por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús. Y entonces podemos entender de mejor manera la exhortación que Pablo nos hace en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Debemos vivir de manera digna por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús. No debemos ser como los otros gentiles que no creen y que no se someten a Dios. Así que el propósito de esta enseñanza es que nuestras vidas deben reflejar una nueva idea, un nuevo rumbo, una nueva dirección, un nuevo camino. Tenemos un llamado de Dios de vivir una nueva, diferente vida de manera distinta. Dice Pablo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Nuestra vida debe de estar basada en otros principios, en los principios de la bendita palabra de Dios. Tenemos que tener otra manera de pensar, tenemos que tener otras prácticas. Y esto debe de ser en todas las áreas de nuestras vidas, porque tú y yo, por la gracia de Dios, somos nuevas criaturas. Y quiero hacerte esas preguntas para que tú te examines y, como siempre te lo he dicho, no las contestes de manera rápida, analízalas. Déjame iniciar con esta pregunta. ¿Tu vida es notablemente diferente a los del mundo? Vuelvo a repetirla. ¿Tu vida es notablemente diferente a los del mundo? Si alguien ve tu vida, ¿nota una vida diferente? Vuelvo a leerlo. Si alguien ve tu vida, ¿nota una vida diferente? Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que en ocasiones nuestra vida no es tan diferente. No estoy diciendo que de manera continua vivamos en pecado, porque si así fuera, entonces no seríamos salvos. Sin embargo, debemos ser honestos, debemos tener humildad y debemos reconocer que en ocasiones nuestra vida no está siendo diferente. No hay evidencias de diferencia. De hecho, en ocasiones hasta parece una incongruencia de nuestra fe en la forma que pensamos, reaccionamos por las cosas que seguimos y cómo las estamos persiguiendo. Y esta no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, y nos exhorta que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, yo debo de estar enfocado, debo de estar, hermanos, trabajando en mi vida, dando mi mayor esfuerzo, que lo que falte Dios lo pondrá, de vivir una nueva vida, hermanos, que refleja el carácter de Dios. Así que, punto número 1, hermanos,
vamos a ver cuáles son los rasgos de la vida nueva en Jesús. ¿Cuáles son esos rasgos de la vida nueva en Jesús? Por supuesto, a la luz de la Biblia. Es muy fácil decir, yo amo a Dios. Es muy fácil decir, para mí Dios es importante. Jesús es todo para mí. Pero muchas veces, hermanos, no estamos viviendo la nueva vida. Tú y yo debemos vivir para la gloria de Dios. Tú y yo, hermanos, debemos reflejar lo que Jesús ya hizo en mi vida y en tu vida. Así que vamos a entrar de lleno, hermanos, y vamos a ver que nosotros necesitamos vivir, reflejar lo que Dios quiere. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es importante esa frase, en el Señor. Nos muestra que Dios lo demanda de nosotros, hermanos. Dios nos exhorta a vivir una nueva vida. Entonces, número 1, ¿cuáles son los rasgos de la vida nueva en Cristo? Esta porción nos enseña los que están cerca de Dios y los que están lejos de Dios. Y algo importante, hermanos, entre alguien que tiene una nueva vida y alguien que no está en Jesús, la diferencia está en su interior. Es importante que nosotros entendamos, la diferencia comienza en el interior. Los que hemos creído en Jesús tenemos una vida de fe y nuestra mayor devoción es Dios, y debemos vivir a la altura de lo que Dios ha hecho en nuestro interior. ¿Cuál será? Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál será la manera más efectiva para impactar a otros gentiles? Sin duda, hermanos, y creo que nos queda claro que es nuestra manera de vivir. Debemos ser la evidencia del poder de nuestro Padre Celestial. La gente continuamente nos está observando. La gente continuamente, hermanos, aunque no te lo digan, están esperando que tú vivas de una manera diferente, porque tú dices creer en Jesús, porque tú vas a la iglesia, porque tú amas a Dios, y la gente lo espera. Así que, hermanos, nosotros debemos vivir de esta manera. Para llegar a vivir una nueva vida en Cristo, debemos escoger entre vivir conforme a las prioridades de Él o las del mundo, pues ellas son incompatibles. Cristo lo dijo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Beliab? Lo vemos esto en Corintios. Antes de ser salvas, las personas viven normalmente de acuerdo con los deseos de la carne, placeres, diversiones y cosas materiales. Pero nuestro Señor dice lo contrario. Nos ordena poner primero a Él. Y tú lo sabes, ese versículo famoso. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuáles son los rasgos? Letra A. Letra A. Lee conmigo, por favor, versículos 17 y 18a. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí vemos, hermanos, el primer rasgo. Alguien que vive una nueva vida, alguien que ha creído en Jesús, una de las maneras que se muestra su nueva vida es que no nos atraerá las prácticas impías del mundo, sino vamos a anhelar ser más como Jesús. Vuelvo a repetir, letra A. No nos atraerán las prácticas impías del mundo y anhelaremos ser más como Jesús. Nosotros debemos entender, hermanos, que cuando hemos creído en Jesús, nuestra forma de pensar cambia. Y entonces las prácticas que el mundo ofrece, esas prácticas temporales, aparentemente atractivas a los ojos, la realidad al cristiano verdadero, al creyente que vive una nueva vida, ya no le atrae. Al contrario, él está enfocado en Jesús, está enamorado en Jesús y busca parecerse a Jesús. Dice la palabra de Dios que los impíos, hermanos, dice que no debemos andar en la vanidad de su mente. Los cristianos somos diferentes por lo que pensamos. El sitio para comenzar una nueva vida es reconocer que debemos pensar de forma diferente. Debemos pensar diferente a lo que hace el mundo. Notemos, y es bien interesante, que no inicia con acciones. La nueva vida, hermanos, no debe de iniciar con acciones, sino debemos primeramente cambiar nuestra mente. Y estoy seguro que te estás pensando en Romanos 12, 1 y 2.
donde dice que debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y esto es importante. Lo que antes nos atraía, lo que antes estaba en nuestra mente, ahora debe de ser cambiado. Y ahora Jesús es lo principal. Debemos anhelar parecernos cada vez más y más a Él. Y es importante, hermanos, que nosotros cambiemos de manera interior, iniciemos con nuestros pensamientos, porque la vida cristiana no se trata de solo cambiar lo externo. No se trata de vivir una vida de apariencia, como algunos se han autoengañado creyendo que pueden vivir de manera, verdad, exterior. El verdadero cambio comienza en nuestros pensamientos. Por lo tanto, no debemos adoptar la filosofía de vivir del mundo por sus pensamientos. Los que no tienen a Cristo tienen pensamientos frívolos, vanos e inútiles. La palabra vanidad tiene que ver con todo lo que no tiene valor, significado, que no es eterno, que no es profundo, que no tiene raíces, algo que en sí no tiene fin, que no tiene sentido, algo inútil. Y por cierto, esto está muy relacionado con la idolatría. Y lo podemos ver, hermanos, cómo el mundo, ¿verdad?, se enfoca, están pensando en el consumismo, en la imagen, en la fama, en el materialismo, en vivir una vida de entretenimiento. Y muchos son los que se dedican a este fin, cosas que no son eternas, que son pasajeras, que son temporales. No olvides que no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer. La vida de Salomón nos los enseña y lo hemos mencionado. Salomón lo tuvo todo y aún así él no tuvo satisfacción. ¿Y sabes por qué sucede eso, iglesia? Porque no fuimos diseñados para este mundo. Así que los que creen en Dios viven conforme a lo que Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un mundo celestial y estamos enfocados en eso. El mundo que no cree en Jesús vive en la vanidad de su mente, buscando cosas que no llenan su corazón, pero interesante, pero llenan su tiempo. Y es por eso que hoy la gente dice, no, es que no tengo tiempo para Dios. Cuidado, iglesia, que nosotros estemos viviendo de esa manera, en el cual estemos tan afanados que de una u otra manera no podamos tener satisfacción plena en nuestro corazón, pero sí que nuestro tiempo esté completamente lleno al grado que ya no tengamos tiempo para Dios. Nosotros debemos estar enfocados en Dios, pensar en lo eterno. Nosotros debemos, hermanos, tener metas eternas. No debemos tener metas temporales. Nosotros debemos pensar dejar un legado espiritual a nuestros hijos y no tanto un legado material que al final de cuentas será temporal. La palabra de Dios llama esto vano y Dios no quiere que vivamos de esta manera, sino que vayamos en pos de una vida santa. Y una de las primeras cosas que cambia en el cristiano es que vemos diferente la vida. Dios nos quita el reloj y nos da una brújula y nos comienza a enseñar un nuevo rumbo, hacia dónde debemos caminar. Y el nuevo rumbo, el nuevo pensamiento de la vida nueva es parecerse cada vez más y más a Jesús. Y nosotros, hermanos, debemos entender esto. Ya no somos personas ocupadas con una agenda personal, sino que ahora somos personas orientadas hacia ciertas tareas que tienen que ver con Dios. Un cristiano verdadero vive orientado con propósitos de vida que van más allá de esta tierra, sino que van enfocados a Dios. Los que no tienen a Cristo tienen pensamientos oscuros. Mira lo que dice la palabra de Dios también. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Los que no tienen a Cristo tienen el pensamiento oscuro, no tienen la capacidad de pensar bien. Por el pecado es afectado y ellos ven las cosas de Dios, vivir para Dios lo ven como una locura. Y como hemos dicho, no hay peor ciego que el que pueda ver, no pueda él ver. Y esto lo hace el pecado. Nosotros, hermanos, Dios nos ha quitado esa venda. Y nosotros debemos vivir de una manera diferente, debemos ser como Cristo. La nueva vida se debe de reflejar en nuestros pensamientos. Como hemos predicado, ¿estás guardando tu mente, hermano? ¿Estás enfocado en las cosas de Dios? Letra B, segundo rasgo que podemos ver. Alguien que vive una vida nueva en Jesús
Cambia los hábitos pecaminosos por actividades que agradan al Señor. Vuelvo a leerlo, letra B. Cambia los hábitos pecaminosos por actividades que agradan al Señor. Mira lo que dice el versículo 18b. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un incrédulo, amada iglesia, dice la palabra de Dios, que es ajeno a la vida de Dios. Él no tiene el poder, él no tiene la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, él está enfocado en actividades pecaminosas, en buscar satisfacer los deseos de la carne, en vivir de manera egoísta, en vivir, hermanos, enfocado en lo que el mundo ofrece. Sin embargo, el que tiene vida nueva, hermanos, tiene que vivir de manera diferente. El incrédulo se relaciona de manera diferente con Dios porque no le conoce, porque no sabe de Él. Cuando una persona está alejada de Dios, se nota en su forma de vivir. Por otro lado, el que está realmente en Dios, hermanos, se nota quién es su papá. Se nota en su actitud, tiene una actitud diferente, llega a las cosas de Dios con actitudes diferentes, listo para ver qué puedo aportar, no tanto que voy a recibir, sino qué puedo dar para Dios. Hay una diferencia marcada entre el cristiano y no cristiano. Y por supuesto que, como dice la palabra de Dios, esto se refleja también en que Dios nos ha dado un corazón nuevo. Lo hemos explicado, como Dios nos ha dado, ¿verdad? Antes teníamos un corazón de piedra, pero ahora Dios nos ha dado un corazón sensible, en el cual debe demostrar, hermanos, esa humildad para responder al llamado de Dios. Dios no quiere que vivamos, hermanos, alejados de Él. Nosotros debemos cada día alejarnos más de Dios, del pecado, y estar más cerca de Dios. Nosotros debemos estar, como dice la Biblia, Job era un hombre apartado de mal, pero no solamente era apartado de mal, sino también se acercaba más y más a Dios. Nosotros no debemos vivir como si no tuviéramos una comunión con Jesús. Al contrario, tenemos que vivir en una dependencia total en Dios. Los incrédulos viven como si Dios no existiera. Hermano, pídele a Dios que te dé siempre un corazón sensible para someterte a Dios y vivir cada día para la honra y gloria de Dios. El cristiano siempre tendrá un corazón sensible, un corazón dispuesto, y no solamente para escuchar, sino para ser hacedores de la palabra de Dios, y eso marca una diferencia. Letra D, versículo 19, dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí la Biblia nos está mostrando cómo vive alguien que no tiene a Cristo. Que por lo contrario, hermano, nosotros debemos vivir de manera diferente a esto que está diciendo la Biblia. Letra D, nuestro discernimiento espiritual será mejor. Alguien que vive una vida nueva, hermanos, muestra esa vida a través de tener un discernimiento espiritual que glorifica a Dios. Los cristianos, hermanos, no debemos vivir por vivir, debemos de tener discernimiento. Debemos siempre estar saturados de la palabra de Dios y sopesar las cosas que se nos vienen con la palabra de Dios. Tomar decisiones con la palabra de Dios. La palabra que está ahí, sin sensibilidad, hablando de los incrédulos, se refiere a que perdieron todo pudor moral. Se volvieron impúdicos, sin conciencia moral. Y hoy lo estamos viendo, hermanos, cómo el mundo está viviendo una sociedad donde se les hace muy fácil tener relaciones sexuales en cualquier lugar. Aún mismo, ¿verdad?, cómo abusan de los niños, cómo hay violadores, fornicarios, cómo abortan de manera tan fácil. Aún mismo vemos cómo hombres con bestias se están acostando. Estamos viendo que el hombre en su pecado ha perdido toda sensibilidad. Y esto sucede porque el hombre no tiene a Dios. No tiene dónde poder, ¿verdad, hermano?, ser confrontada a su conciencia, y por lo tanto no siente dolor por su inmoralidad. El pecado lo ha ido hundiendo más y más. Pero ojo, iglesia, el cristiano no debe de vivir así. El cristiano no debe de reflejar esa vida, sino al contrario, una nueva vida.
Un cristiano, hermanos, no es entregado a la lascivia, a la inmoralidad, a ninguna clase de impureza, ni a lujuria. Es por eso, iglesia, que nosotros debemos cuidar nuestros ojos. Vivimos en una era de la sexualidad, donde tristemente muchos varones y aún mujeres, pero el porciento alto de varones que están siendo hoy esclavos de la pornografía, están ahí metidos porque no han entendido y no han decidido creer en Jesús. Y hermanos de la iglesia, nosotros debemos cuidar. Este no es un pecado que podamos decir nosotros, a mí no me pasará. Cuida tus ojos, cuida, hermano. Tú y yo debemos vivir con discernimiento. Sopesa las cosas. ¿Realmente esto me va a edificar? ¿Esto realmente agrada a Dios? Recuerda algo, todas las tentaciones atacan las necesidades legítimas, afectivas, relaciones físicas. A veces puede ser, hermanos, que son necesidades válidas, pero el diablo quiere que tú las suplas a través de una forma ilegítima. Y hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento, y ese discernimiento no se trata de tus ideologías, se trata de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo estamos viviendo? Nosotros debemos confrontar todo, hermanos, dice la palabra de Dios, examinar todo y retener lo bueno. Un verdadero cristiano que vive una nueva vida, hermanos, lo examina todo a la luz de la palabra de Dios. Versículo 20 y 21 dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y cuarto, hermanos, cuarto rasgo que muestra una vida nueva, letra C, comenzaremos a comprender mejor las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestras vidas. Cuando alguien está viviendo una nueva vida, hermanos, se refleja en que comienza a comprender mejor las verdades bíblicas y, lo más hermoso, lo comienza a aplicar a su vida. Te he predicado de esto, de que no debemos ser solamente oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y me encanta, mira cómo dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Algo, hermanos, que Pablo quiere resaltar en este versículo es que nos está diciendo es que Jesús no solamente nos enseñó, Jesús no solamente nos dio mandatos, Jesús no solamente nos dio imperativos, Jesús no solamente, hermanos, nos mandó, ¿verdad?, cosas, sino que Él mismo a través de su vida nos enseñó tremendos principios, la forma de vivir. ¿Quién es nuestro ejemplo principal, hermanos, a imitar? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos ser reconocidos como pequeños Cristo? Por lo tanto, no basta con escuchar sermones, y lo hemos dicho una y otra vez. Necesitamos, hermanos, comprender las verdades bíblicas para ponerlas en práctica. Por supuesto que esto es con la ayuda del Espíritu. Esto habla de una comunión. Cristo tenía una comunión plena con su Padre. No se te olvide, Él no descuidaba esa área de orar, de alimentarse, de estar conectado con su Padre para poder vivir las verdades bíblicas. Porque déjame decirte, en este mundo es más fácil, hermanos, identificarse con las ideas y conductas del mundo, del pecado, que con la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar enfocados a Dios. Y dice, mira el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No hay vuelta de hoja, iglesia. Si verdaderamente tú has creído la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, y en especial si habéis creído en Jesús como el Señor de tu vida y no solamente el Salvador de tu vida, tú tienes que reflejar una nueva vida, y esta vida debe de ser cimentada en la palabra de Dios. Así que, hermanos, nuevamente tenemos que nosotros examinarnos cómo estamos viviendo. ¿Cómo eres reconocido en tu colonia, en tu fraccionamiento, en tu trabajo? ¿Cómo eres reconocido? ¿Realmente estás reflejando esa nueva vida en Jesús? ¿Realmente Dios ha transformado tu vida?
hermanos, son momentos donde el mundo está pidiendo a gritos ver una diferencia en la gente que dice creer en Jesús. Y tú y hoy tenemos el reto, para honra y gloria de Dios, de reflejar esa vida nueva, esa vida que manifiesta el carácter de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te pido, Padre, que hoy que hemos reflexionado en algo básico, en algo que sabemos, pero que a veces, Señor, nos olvidamos de la tremenda bendición que tenemos en ti. Ayúdanos cada día a aprovechar esta oportunidad de poder vivir una nueva vida, una vida que refleje tu carácter, Señor, una vida que te glorifique y una vida que dé testimonio. Ayúdanos a tener corazones humildes para reconocer cuánto nos falta realmente reflejar esa vida nueva que tú nos has dado a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, necesitamos de tu poder. Nos ponemos en tus manos y te ruego una bendición especial para tu iglesia. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. No se les olvide, el miércoles vamos a tener nuestro culto por vía Zoom, hermanos. Vamos a estar recordándoles esto en los grupos, pero el miércoles será el culto por vía Zoom. Que el Señor les bendiga.